Días Hola, a profe. todos. Hola, Hola, profe. hola, ¿cómo han estado? Espero que estén bien. Hoy día es viernes. Último día para los que no tienen preo el sábado. Ay, yo tenía preo los sábados. Qué terrible. Qué terrible. Yo tengo pruebas los sábados, profe. Oh, Pero no aguanta. hay clases, sí. Es los sábados, por lo menos yo, por las votaciones. Ah, bueno. Ya, entonces ahí descanso. Oh, yo tenía preo de matemática el sábado. Más encima, nuestro querido expresidente Ricardo Lagos, que era presidente cuando yo tenía la edad de ustedes, tío, nos puso la jornada escolar completa, salía a las 5 de la tarde, qué terrible. Como, ¿por qué? Yo creo que inventaron eso para que los papás estuvieran trabajando, ¿cierto? Y los niños no estuvieran solos en la casa. Lo único que yo puedo darle una explicación. Ya estoy hablando de estas cosas mientras estoy admitiendo a los compañeros, ¿cierto? Hoy alguien está ahí, se me fue. Ojalá que descanse. Ya, estoy esperando eso, que se conecten. Hay un par que todavía no puede conectar con audio para que me escuche lo que le voy a decir. ¿Ya? Ahí están llegando unos pocos. Ya, chiquillos, miren, a todos le he estado diciendo, sobre todo a la gente de mi curso, porque yo soy profe jefe del cuarto medio C, ¿cierto? Del uso de la cámara. Yo me imagino que si hago una encuesta aquí, chiquillos, a todos los presentes y pregunto quiénes quieren ir a la universidad el año que viene, yo me imagino que más de la mitad quiere ir a la U el otro año, ¿cierto? Porque más o menos cachamos que con cuarto medio, ¿qué podemos hacer en Chile? Trabajos básicos, ¿cierto? Y no es mucha la paga, ¿cierto? El sueldo mínimo, me imagino que lo han visto en historia, es casi el arriendo de una casa, ¿cierto? El puro sueldo mínimo. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que uno se tiene que juntar con otra persona a vivir, ¿cierto? Y después tienen hijos y todo el asunto, y después no se llevan bien y se tienen que separar y no se separan, ¿cierto? Porque no tienen para vivir solos y viven juntos con los hijos y es un caos, un caos. Entonces, es mejor, chiquillo, estudiar, por ejemplo, prepararse para poder ser un poquito más independiente, ¿cierto? Para que uno pueda vivir solo, ¿cierto? No depender de otras personas. Ya, y elegir bien, pues, estar con alguien porque uno quiere estar, ¿cierto? No por obligación o porque hay hijos de por medio. Ya, de hecho, ya dijo Aristóteles, chiquillos, que la felicidad es el bien máximo al cual todos queremos llegar, ¿cierto? Ya, chiquillos, miren, estoy admitiendo alguno porque les quiero decir algo, mire, con respecto al uso de la cámara. Les estoy diciendo toda esta introducción de que quieren ir a la universidad porque el año que viene en la U les van a pedir los profesores que activen la cámara. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la universidad, chiquillos, los profesores que hay en las carreras no estudiaron pedagogía, entonces no tienen esta como, eh, este criterio que sí puedo tener yo con ustedes, ¿cierto? Que digo, yo estoy trabajando con adolescentes, entonces lo propio de la adolescencia es ser un poquito más flojo, no estar muy a gusto con la apariencia física, entonces me imagino que están acostados con pijamas, ¿cierto? O que están parados, ¿cierto? Pero no quieren salir ahí en la pantalla porque les da vergüenza, ¿cierto? Porque van a decir, voy a prender la cámara solo, voy a ser el único que estar ahí. Esas son actitudes, chiquillos, de que, por ejemplo, ya tienen que empezar a ir a dejar porque ustedes ya están grandes, ¿cierto? Son los mayores del colegio y el otro año los van a empezar a tratar como adultos. ¿Ya? Entonces, me imagino que los que quieren ir a la universidad podrían empezar a prepararse ahora, por ejemplo, y empezar a activar la cámara, porque como los profesores chiquillos universitarios, ya por ejemplo, cuando entráis a estudiar medicina, cuando entráis a estudiar ingeniería, no son docentes, no estudiaron pedagogía, sino que son ingenieros y doctores médicos, ¿ya? Van a considerar, chiquillos, que es una falta de respeto tener la cámara apagada, ¿ya? Entonces los van a obligar a hacerlo, tienen que ir ya sacando el training, chiquillos, porque no puede ser esta situación, ¿ya? Es una de las formas que yo tengo para ver si están despiertos, que no estén echados ahí en la cama, ¿cierto? Porque no me van a poner atención y se van a quedar dormidos. Entonces, les recomiendo que hagan esto, miren qué estoy haciendo yo, ¿cierto? Miren, yo me senté aquí en la ventana y cuando me echo para atrás,
¿Sí o no? Que no se me ve la cara, mira, se me ve la silueta, ¿no? ¿Cierto? Entonces me pongo en una ventana, o bien chiquillos, le he dicho a los demás, enfóquense así hacia abajo. De ahí para arriba, listo. Ahí, mira. ¿Ya? ¿Y qué estoy viendo yo? Que hay un alumno entonces que está escuchando, por lo menos me está poniendo atención y pone ahí su cuaderno, tío, porque se supone que estamos con cuadernos. ¿Ya? No se vaya a acabar el coronavirus en agosto, ¿cierto? Van a descubrir la vacuna mágica y tengamos que volver a clase y yo pongo nota por revisión de cuaderno por si acaso. Ya, así que me imagino que estamos todos sentados, chiquillos, con el cuaderno, ¿cierto? Y activando la cámara. Ya, si no, que un día de estos, chiquillos, me va a dar la locura y voy a empezar a hacer pruebas orales, ¿cierto? Y voy a preguntarle a alguien y si no me responde, la nota misma. Ya, si no es de pesado, chiquillos, es para que vayan eh, practicando para lo que se viene por si acaso, ¿ya? Que se le vienen clases difíciles en la universidad, ojalá que puedan llegar y cumplir sus... Ya, vamos a comenzar entonces, ya di la lata de la introducción, entonces nos quedan 40 minutos, chiquillos, para hacer clases, vamos a comenzar con lo siguiente. Hay una tarea que dije que no la hicieran, ahí vi que alcancé a ver que hay una persona que la hizo en mi curso, ojalá que la tenga buena, ¿cierto? ¿Ya? Porque íbamos a tener, ¿cierto? Un análisis filosófico, ¿cierto?, de una situación en relación a un texto que estamos leyendo, ¿ya? Íbamos en esto, chiquillos, miren, estamos empezando, ¿cierto?, la siguiente unidad y ahí sí. Íbamos en esta situación, estábamos hablando, ¿se acuerdan?, de, ¿cómo se llama?, de la guerra del Pacífico, en la última clase, ¿ya? Y se trató solo de esto, fue a modo de introducción, ¿cierto? Y yo me los quiero llevar para un lado de el análisis, chiquillos, de cómo se hace un análisis filosófico de una situación actual del siglo XXI, porque lo que nos corresponde ahora, ya como vamos a ver en el título aquí, mire, es qué hacemos con la filosofía nosotros ahora en la sociedad contemporánea. Ya, es decir, ahora, como preguntan aquí en la segunda, mire, ¿por qué es necesaria la filosofía en el siglo XXI? Ay, perdón, no se está viendo, estoy compartiendo otra cosa. Déjeme, tengo que poner compartir pantalla. Ahí sí. Ya, ahora sí, perdón, chiquillos. ¿Ya? Habíamos partido, ¿se acuerdan? Hablando del conflicto que tuvo Chile con Bolivia y con Perú, ¿cierto? En la guerra del Pacífico. Y después estuvimos hablando, ¿cierto? Y estábamos debatiendo aquí si es que acaso los soldados chilenos podían ser considerados como héroes o víctimas, ¿cierto? Y agregamos algunos antecedentes aquí, por ejemplo, que dentro de el conflicto, por ejemplo, habían combatido niños de entre 10 y 14 años, como podemos observar en las fotos, ¿cierto? Que sirven como evidencia para aquello que estamos diciendo, ¿cierto? Algunos compañeros ya estoy recordando que nos contaban que su abuelo, creo su bisabuelo, había participado de la guerra, ¿cierto? Y es un hecho, chiquillos, que nosotros estamos hablando porque es el último hecho bélico, ¿cierto? Reciente que tenemos nosotros los chilenos, y que repercute en nuestra forma de pensar y en nuestro comportamiento, ¿ya? Con respecto, por ejemplo, a nuestros vecinos con los que nos enfrentamos en esa guerra, ¿ya? Y entonces ahí nosotros vamos a recurrir, chiquillos, a la filosofía para que nos ayude un poquito mejor, ¿ya? A entender este problema, ¿ya? Y por eso nosotros estamos haciendo esta introducción, ¿ya? Porque tiene que ver con que las cosas, chiquillos, que sabemos, por ejemplo, sobre todo con la historia, vamos a ver hoy día, influyen mucho en la percepción de mundo que uno tiene. ¿Ya? Por ejemplo, si tú pensáis que Chile es un país bacán, ¿cierto? O que los bolivianos son un país más penca, así, ¿cachai? O no sé, de que los argentinos son tal, ¿cierto? Y vais teniendo tus propias opiniones, esas opiniones, chiquillos, se van formando en uno, forman la personalidad de uno, forman la ética también de uno, ¿ya? Y de repente, chiquillo, la información que uno tiene sobre estas cosas es vaga y casi nula, ¿cierto? Entonces, nos corresponde que a través de un análisis filosófico del asunto, chiquillos, nosotros podamos, como bien dice la filosofía, abrir los ojos, ¿ya?
para cambiar un poco el chip, ¿cierto? O bien también para reafirmar las cosas que pensamos que son correctas, ¿cierto? Siempre y cuando reunamos la evidencia necesaria. ¿Ya? Entonces, chiquillos, miren, vamos viendo este asunto de la siguiente manera. Déjenme avanzar. Antes de ver todo eso, para hoy día preparé esta actividad. Le voy a mandar ahora unos links. ¿Ya? Este PPT no es necesario que lo suba, por ejemplo, al Classroom, chiquillos, porque es una actividad de la clase. ¿Ya? Miren, ahora le voy a mandar los links que iba a pegar aquí, creo que lo tengo copiado, lo voy a copiar así de nuevo, chiquillos. Miren, la actividad dice, ubica los países. ¿Ya? Y vamos a jugar un ratito. Vamos a ir a este link que tengo aquí, miren, vamos a empezar en modo fácil. ¿Ya? Si lo había copiado, ya lo vamos a copiar de nuevo. Déjenme abrir acá el chat. Oh, no está grabando la clase, déjenme grabarla. Ahí sí. Ya, chatear. Para todos en la reunión. Ya, vamos a jugar un ratito, chiquillos. Miren, ahí les puse un link en el chat. Ya, vayan y ábranlo. Ya, porque vamos a jugar a esto que yo estoy compartiendo ahora. Voy a ver, estoy probando también en el celular a ver si se puede. Ojalá que se pueda, no lo había dado. Ahí estoy cargando. Ya, vamos a empezar en modo fácil. Ya, a ver. Vamos a ver si se puede. Dice, tiene hasta 4 intentos para superarlo, ¿cierto? Ya, yo entré por si acaso en el celular, así que sí se puede. Ya, voy a volver ahora a la clase. Espérenme un poquito. Ya, chiquillos, ¿abrieron el link o no? Ese que mandé ahí, miren, vamos a jugar este juego. ¿Ya? A los que están aquí los vamos a admitir para que entren. Ya, en modo fácil, chiquillos, miren. Esto, por si acaso, habla de nuestros conocimientos de la historia, de la geografía, y de ahí vamos a ver, el profe uno va a decir, ¿por qué el profe está hablando de esta cuestión en filosofía? Porque la filosofía, chiquillos, tiene que ver con todo. Voy a hablarle a ustedes de biología, de física, de química, de historia, de arte, ya, todo. Acuérdense que la filosofía estudia todo. Entonces aquí nos vamos. Ya, ¿con qué país vamos a empezar? Aquí está Brasil, ¿cierto? Este es modo fácil, pues, ¿no, chiquillos? Ya, correcto, a la primera eres un crack. Ya, vamos poniendo a estos cabros de aquí que los sabemos mejor porque están al lado de nosotros, ¿no? Ya, aquí a Perú, ¿no? Ya, exacto, aquí vamos a poner a nuestro querido Chile, ¿cierto? Deberíamos dejarlo al final ahí. Más encima está en modo fácil la cuestión porque podía ser así, ¿cachai? Y no tiene la forma, pero ahí sí la tiene, es como un rompecabezas, ¿cierto? Ya aquí se nos está empezando a poner más difícil. ¿Alguien ya perdió, no, chiquillos? ¿O no? Activen los micrófonos porque no esté hablando solo si estamos jugando un juego. Ah, profe, yo ya terminé ya. Ya, ¿lo hiciste todo, no, Sí, Vicente? sí. ¿Todo bueno? Sí. Profe, Oh, igual. me equivoqué, yo solté. Profe, ¿cómo lo hago yo? ¿A dónde está usted? Yo solté Venezuela en otro lado, se soltó el Yo Chile, recién voy a perdí. empezar, profe. Ya, perdí yo, por si acaso, ahí todos me vieron, perdí en vivo y en directo. ¿Cómo perdí? Espérate. Ay, perdón, a alguien le mandé, lo mandé. Ahí estamos jugando un juego, chiquillos, a los que vienen recién ingresando, y se trata de ubicar los países, estamos en modo fácil. Yo acabo de Pero, perder. profe, no cacho, me tengo que meter al link y qué aprieto Claro. ahí. Ya, y ahí van, yo me metí del celu. En el link se te abre esta página, yo en el celu me metí y se te abre esta página. Y en una parte nos preguntan si queremos aceptar los cookies, ¿cierto? Le ponemos aceptar el botón rojo y empezamos ahí a agarrar los países y a meterlos. Es un juego nomás, para que nos divirtamos midiendo, chiquillos, nuestros conocimientos geográficos. ¿Ya? Ya, ¿alguien lo logró todo, no, chiquillos? Que se ponga ahí, profe, la hice toda medida. Profe, ¿cómo se le cambia el modo? ¿En qué Profe, modo? yo lo logré. Yo lo hice todo. Profe, igual lo hice todo bien. Excelente, muy bien. Yo me equivoqué, ustedes me vieron que me equivoqué en Venezuela. Dije terrible fácil, tiene marcada la forma y voy y lo pongo acá, mira. Ya, era alguien habló por ahí por el chat. Me equivoqué en uno, dice la Carla. Sí, Profe, ya lo logré. Y le hiciste todo, ¿no? ¿100? Sí. 100, se equivocaron en Surinam, ¿cierto? Tan difícil esos países, pero igual tenía, Profe, terminé. chiquillo, La hice una. toda. Ya, buena.
tenía una cuestión fácil en todo caso que, como yo le estaba diciendo, te podís agarrar el país y pasearlo por encima, ¿cierto? Y además, no importa, deberíamos saber estas cuestiones, pues chiquillos, si son nuestros vecinos, ¿cierto? Nos hacen dibujar el mapa desde que somos chicos, ¿ya? Vamos entonces, vamos a subirle el pelo a esto mientras algunos terminan, porque nos vamos a ir a armar este hermoso mapa de Europa, ¿cierto? Y aquí está más rígido, pues chiquillos, miren todo lo que se nos viene, así que voy a aquí en el chat, vamos preparando las neuronas, ¿cierto? Aquí, allá. Siguiente actividad, ahí está. Vamos. En el chat, chiquillos, hay un link con el cual usted lo pincha y nos vamos a ir al mapa de Europa y vamos a ver cuánto sabemos de Europa. ¿Ya? Y aquí ya se Profe, puso ¿cuál más. de los tres que envió? El último. Miren, voy a escribir ahora hola para que se separe un espacio. Y ahora voy a pegar de nuevo. Ese es el mismo. ¿Ya? Ese último. Sí, papá. Ya. Vamos al último. C96, 92, ¿por Ay, no escucho, perdón. Apague el micrófono, por favor. Ya. Gracias. Ya, vamos aquí. ¿Cómo vamos, chiquillos? Ya me he equivocado, ¿no? Rusia está. ¿Por quién voy a empezar? Turquía, Georgia, Italia, ¿cierto? Sí o no, que Italia es más fácil, tío. Ustedes son así como yo, ¿no? ¿Y sabían que Italia tiene esas dos islas? Ya. Ciudad del Vaticano queda dentro de Italia, así que igual que Mónaco queda. profe, la Ah. pensé caleta con los que supuestamente son nuestros vecinos, así que no lo voy a poder hacer. No importa, vamos viendo, mire, usted puede, yo después les digo, uno puede hacer trampa, mire, uno agarra, no, mira, igual no es, este de aquí, esa, ya. Yo vi Vikingo, así que vi, después Noruega queda por acá, yo sé, ¿cierto? Si uno se pone a investigar, nace la duda cuando viendo la serie, entonces uno va. A ver, ¿qué país este? Rumania, quiero agarrar Ucrania, Alemania, ¿cierto? Nos vamos para acá, Alemania queda aquí. Ya, Suecia queda al lado, aquí. Eso, ahí están los vikingos listos. Ya, Reino Unido, chiquillos, nosotros sabemos que queda aquí. Ahí. Chuta, Ucrania queda aquí, miren. Ya, ¿cómo le está yendo a ustedes, chiquillos? Yo me quiero equivocar ya, a tirar algo rápido, ¿no? Súper bien. No, oigan, que son hartos. ¿Sabían, chiquillos? Malísimo. Oigan, mientras están observando, chiquillos, yo tengo que hacerle estas preguntas mientras juegan. ¿Ustedes habían dimensionado realmente la cantidad de países que habían en Europa o no? ¿O pensaban que eran menos? ¡Oh, me equivoqué! Puse España en Francia, miren que soy estúpido. Ya, pero no hay que denostar, me acabo de equivocar, no soy estúpido, soy distraído, chiquillos, si yo les paso dibujando el mapa y cuando les hablo todas las veces de cómo este conocimiento europeo de que inventaron los griegos nos conquistó, ¿cachai? Yo siempre les digo, llegaron los españoles y nos impusieron sus creencias, y siempre dibujo España, miren a dónde lo puse. ¿Ya? Acuérdense el año pasado que les enseñé, chiquillos, que todos nos podemos equivocar, ¿cierto? Y que hay que estar atentos. El error es la base del aprendizaje. Y además le he enseñado que en nuestra cultura somos tan racionalistas, ¿cierto? Que menospreciamos la ignorancia, es como feo. De hecho, yo me equivoqué y lo primero que dije inconscientemente, dije, oh, que soy estúpido, ¿cierto? Y no soy estúpido, ¿ya? Lo puedo parecer, pero no lo soy, ¿ya? Ya, ¿cómo les fue? ¿Terminaron o no? ¿Dónde quedará San No, Marino? profe, yo estoy en Eso, esto. profe, son muchos Profe, países. todavía estamos. ¿Cierto? Son caletas. Ya, dejen el link abierto, chicos, y lo terminan después de clase porque no tiene tiempo. Aquí les voy a mandar el último, miren. Este sí que es modo difícil. Porque ¿cachai? Que en este, mira, bueno, si bien podía elegir el continente, aquí está de todo el mundo, ¿ya? Y aquí tú tenés que ir haciendo clic. Este yo lo abrí hace 50 minutos, te mide el tiempo, ¿ya? Pero este es difícil porque están todos los países, chiquillos, y me preguntan aquí, haga clic en India. ¿Alguno de ustedes sabe dónde queda India o no? Les voy a mandar ahí el link para que se entretengan con este que es dificultad máxima.
¿Ya? A ver, voy a escribir cualquier cosa aquí, chiquillos, cualquier cosa, ¿ya? Y abajo voy a pegar, ya, ese es el link del modo difícil, hard mode, ¿ya? Que es el que está compartiendo ahora. La India queda aquí, pues, chiquillos, miren, acá, ¿ya? De hecho, yo me sé la forma, miren, se parece como a las formas así de estas colas que tienen de África y Sudamérica. Aquí esta cola, ey, listo, ¿ves? Ya, ¿qué me preguntan ahora? Se llama Haga península. clic, haga clic en Arabia Saudita. ¿Saben dónde queda Arabia Saudita o no, chiquillos? Abajo de Irak, ¿o no? Sí. Ahí, ahí, eso es. Ahí, Arabia Saudita, bien. A ver, ¿dónde queda Venezuela? ¿Aquí me equivoqué delante o no? ¿Ese o ese? ¿Izquierda o derecha? De esos dos. De la Izquierda, derecha. Derecho. El de la derecha, profe. Sí, derecha. derecha, yo igual me equivoqué delante, lo puse aquí. No olviden, ve, ahora vamos a ganar un conocimiento. Acuérdense, chiquillos, que el límite de Sudamérica y Centroamérica es Colombia. ¿Ya? Ahí está Venezuela. A ver, ¿dónde vamos ahora? Madagascar. Ah, todos hemos visto la película, así que vamos para allá. Ya, Ucrania. Delante yo lo puse, ¿cierto? Al lado de ¿Dónde me Rusia. había colocado? ¿Aquí o no? Al lado de Rusia. El más grande al lado de Rusia. Ese. Ese. Bien. Angola. Ah, no, hombre, ¿qué es? Ya hasta ahí lo voy a dejar, chiquillo, porque miren. En África. Sí, sabemos que queda en África. ¿Cuál de todo esto será? ¿Han cachado, chiquillos, que de África conocemos re poco? Y de Asia, por ejemplo, ¿cómo se llama este país que queda aquí, chiquillos? Este grandote en el medio país, pues mira, ¿cómo se llama? Turquía. Kazajistán parece. Este país se Eso llama es Kazajistán. Kazajistán, ¿ya? ¿Y ese otro país de ahí? Mongolia. Mongolia. Mongolia, ¿cierto? Y acá, China, ¿ya? China. Ya, miren, ahí se me han adelantado algunas cositas que traje aquí, porque miren la siguiente actividad que... Porque ahí uno dice, pues, profe, ¿por qué estamos hablando de historia, geografía? Ahora, vamos a reconocer bandera ahora. ¿Le hicimos esto de ubicar los países? ¿Qué bandera es esa? Bolivia. Bolivia. Bolivia, Ya, vamos a ver, ¿por qué me apareció primero Bolivia si me tenía... Ah, porque no le seguramente Francia. no le dije. Francia, Francia. ¿cierto? Bien. Ya, chiquillos, miren, van a ir apareciendo banderas ahora y vamos a hacer una especie de ejercicio, de juego relacionado también con la psicología. Ya vamos a medir, por ejemplo, nuestra filosofía de vida de la siguiente manera. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, ahí van a ir apareciendo una serie de banderas y países. ¿Ya? Primero va a aparecer la bandera, después va a aparecer el nombre del país. ¿Ya? Entonces primero vamos a medir si sabemos o no de los continentes. Espérenme, déjenme ver si hay alguien ahí en la sala de espera. No. Ya. Primero, chiquillos, vamos a ver si, por ejemplo, sabemos dónde están los países, ¿ya? Si sabemos qué bandera corresponde, ¿ya? Y en segundo lugar, vamos a tratar de definir, chiquillos, en una palabra o en no más de 3 palabras, ¿ya? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos nombrar ese país? Por ejemplo, cuando escuchamos nombrar Bolivia, ¿qué fue lo primero que pensé? O en lo que El yo accidente pienso. de los universitarios, profe. ¿Ya? Y ahí usted va y lo pone, por ejemplo, tío, vamos en, ¿cómo se llama? Con poquitas palabras, ojalá que no sean no más de 3, porque, y ojalá que sea lo primero que se le ocurrió, porque ahí nosotros estamos... Estallido No, viene social. el mar. Ya, porque ahí, chiquillos, y ojalá lo último que le voy a pedir, que primero lo anoten en su cuaderno, ¿cierto? Y no lo griten, porque si uno grita algo, por ejemplo, no sé, aparece Rusia, y uno dice Lenin, ya todos nos vamos a imaginar a Lenin o a Stalin, ¿por cierto? Y este es un ejercicio para medir nuestro inconsciente. Entonces yo tengo que decir la primera idea, chiquillos, que se me meta en la cabeza. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, partamos con ese que fue el primero, Bolivia, ¿cierto? A ver, ¿qué se me imagina a mí, Bolivia? ¿Cierto? Evo Morales. Bolivia. Ya, va y lo pone ahí, trate de no meterle en la cabeza a los compañeros su idea. Yo no me había acordado de Evo Morales, ¿eh? Ya me estaba acordando de puros chistes sobre bolivianos. ¿Ya? Ya, acuérdese. ¿Cómo se llama? Ya, Bolivia, ya, ahora voy a la presentación. Ya, el segundo país chiquillo era Francia. ¿Ya? Y usted anota, ¿qué se le viene a la cabeza? Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza Ratatouille, la película, ¿cierto? O la Torre Eiffel,
¿cierto? Cosas como típicas de allá de Francia. Ya, siguiente, porque esto tiene que ser rápido, chicos, porque tenemos que ver qué hay en nuestro inconsciente. Lo primero que aparezca, esa bandera la conocemos, sí, ¿cierto? ¿Y qué se me viene a la cabeza, chicos, cuando pienso en ese país llamado de esa manera? ¿Cierto? ¿Algún ser que será? ¿Cierto? ¿Algún ser con Está bigote? compartiendo. Ay, perdón, no estaba. Ya, ahora sí. Ya, el tercero, chiquillo, es, para que lo anoten ahí, Alemania. ¿Ya? Alemania. ¿Ya? Alemania. ¿Qué se le viene a usted a la cabeza cuando pensamos en Alemania? ¿Ya? Ahí, Alemania, en ese orden. ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Ya? ¿Conocen algún alemán, chiquillo? ¿Han visto Alemania en la televisión, no? Cuando juegan a la pelota en el mundial? Profe, yo soy descendiente alemán. Sí, pues, tiene razón. Póngala ahí, me acuerdo de mi familia. Ya, el que viene, miren, ¿cuál país vendrá a continuación? Ese. Fácil y conocido. ¿Qué será ahí? A ver, puede ser, me pueden escribir por privado también, sí. También, no, pero es más rápido en el cuaderno, ¿cierto? ¿Ya? Vayan viendo, chiquillos, porque quiero después, más que saber qué dijo cada uno, quiero que después evaluemos si la opinión, qué tipo de opinión tenemos, ¿ya? No le voy a decir para no contaminar la cabeza. Siguiente país, mire. ¿Qué país será ese, cierto? ¿Qué país es ese, chiquillo? China. China, ¿cierto? China, ahora lo pueden decir, ¿no? Y usted anote ahí, ¿qué se le viene cuando piensa en El China? COVID. El COVID, un guatán, comida china, un comunista. ¿Sí? Profe, ¿Qué cosa? China me viene la peste bubónica. Sí, la peste bubónica, ¿cierto? ¿Por qué puras cosas negativas, ¿cierto? Vamos a dejar entrar ahí a la inspectora. Ya, vamos viendo, ¿qué se nos ocurre, chiquillos, en lo siguiente, ¿cierto? Cuando vemos esa bandera que le copiaron a Chile, ¿o no? ¿Qué país es ese, chiquillos, que está ahí, que acaba de aparecer? Segunda fila a la izquierda. Tiene una estrella ahí blanca en un fondo rojo y franjas horizontales verdes y amarillas. ¿Qué será? Ahora yo les voy a dar un dato para ver qué piensa usted cuando yo le digo que este país se llama Togo. ¿Dónde queda? Rusia. África. ¿Dónde quedará? África, Rusia, Asia, Oceanía, ¿cierto? ¿Dónde quedará Togo? África. Togo queda Debe en ser África, de ¿cierto? ¿Y cómo será Togo? Ahí alguien habló en el chat, a ver, vamos viendo, dicen, de África, así es, ¿cierto? Ya, a ver, ¿qué se nos ocurre, chicos, cuando vemos esta bandera? Esa. ¿De qué país será? Rumania. ¿Cierto? Yo la encuentro que es parecida a Rumania esa bandera, ¿y saben de qué país es? De un país que se llama Chad. Rumania. ¿En Rumania? No, Rumania igual, se parece igual Profe, también ¿cierto tiene que los se mismos parece? colores que la bandera de Andorra. También, por cierto, Andorra creo que tiene un escudo dentro. Chad, ¿qué se nos ocurre dónde queda Chad? De ahí vamos a buscar, chicos, en un mapa dónde quedan estos países, porque son países de África. ¿Ya? Chad, ¿cierto? Togo. ¿Y qué ustedes creen que en Chad, por ejemplo, ellos se preguntarán un día, oye, Chile, y ellos dirán, ¿dónde queda Chile? ¿O no? O sabrá el mundo dónde queda Chile. ¿Chad está en África? Chad está en África, Y esta bandera, miren, ¿de qué país es esa bandera? Entonces quizás no sepan que es Chile. Kazajistán. Está bonita esa bandera, ¿alcanzan a ver de qué o no? Miren, nos vamos a... Kazajistán. Sí, esta es de Kazajistán. ¿Será Malasia? Es un sol y un pájaro. Sí, miren, ¿cachan qué bonita la bandera? Miren, está como de tatuaje. Ya, ese país, chicos, como ustedes bien me dicen, es el famoso Kazajistán, que lo nombramos delante. ¿Y dónde quedaba Kazajistán? En Asia.
En Asia, ¿cierto? ¿Y por qué cuando uno dice Kazajistán se imagina que son, apuesto que se imaginaron que son árabes, que andan poniendo bombas? ¿Quién se imaginó, que sea honesto? Porque yo la primera vez que cuando era chico pensaba que Kazajistán, Afganistán, Turkmenistán y todo lo que terminaba en Istán eran árabes y andaban poniendo bombas. Sean honestos, chiquillos, yo estoy siendo los primeros. ¿Quién puso ahí árabe, bomba, explosión? Que asuma, ¿cierto? Y que sea bien socrático y diga, profe, yo solo sé que no sé nada. ¿Ya? Kazajistán, chiquillos, son asiáticos. De hecho, estaban unidos antiguamente a la Unión Soviética, así que se relacionan con los rusos. ¿Ya? Acuérdense que hay partes de Rusia como Siberia, chiquillos, en donde vive gente que tiene rasgos asiáticos. ¿Ya? No todos los rusos son rubios, blancos y flacos. ¿Ya? Como en Chile también, pues uno va para el norte y la gente del norte es más morena, ¿cierto? Ya, finalmente ese país, chiquillos, también queda en Asia. ¿Cómo se llamará ese país? Vamos a ver. Se llama Omán. Camboya. ¿Quién conoce Omán? Omán queda en el norte de Turquía. Sí, son países asiáticos, ¿ya? Están ahí en el límite. Ya, chiquillos, miren, esto me interesa sobre todo para lo que vamos a hablar ahora, porque tengo que enganchar todo esto, los mapas, las banderas, tengo que engancharlo con la filosofía, ¿ya? Estos países son más rápidos porque los cachamos todos, son nuestros vecinos. Me interesa más qué se imagina usted cuando dicen Argentina. El tango. El tango, ¿cierto? Que son como cosas, uno como que tiende a imaginarse como lo que más exporta la imagen del país, ¿cierto? Ahí vimos Bolivia, ¿cierto? Y se me olvidó anotar ahí que apareciera marcando un clic. Fue la última bandera que puse, así que quedó ahí de lo. ¿Ya? ¿Qué país es ese, chiquillo? Perú. Perú. ¿Y qué nos imaginamos cuando hablamos de Perú? Puede ser de Las la comida, palomas. las palomas, ¿cierto? ¿Sí o no? Ese chiste lo inventaron cuando yo era chico Los en la cuy, década. profe. Vi Sí, un TikTok que una señora pelaba un cuy y quedé traumada. sí, comen. Qué asco. Oiga, y es rica la comida peruana, no creo que coman palomas, es rica la comida peruana. Pero Yo vi un video en Facebook de que un peruano se estaba robando una paloma de una plaza. ay, ya. Pero son casos aislados, yo creo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ya, Perú, obviamente. Y me interesa sobre todo, chiquillos, ver, ¿ya? ¿Cuál es la imagen o qué se le viene a usted a la mente? Y esto es súper importante para nosotros cuando usted ve la palabra o la bandera de Chile. El mejor país de Chile. Queremos el mejor país de Chile. Quieren a su país, chiquillos, tienen una especie de relación de odio y amor con su país, o lo aman o lo odian. Eso me interesa saber. Nadie les pregunta. Bueno, profe, como piensan todo de país Chile, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿Cierto? ¿Qué es lo más malo que a usted le gustaría cambiar, por ejemplo, como prioridad? Así que si La pudiéramos política. poner la política. ¿Qué haría con la Sí, política? la salud, profe, también. La salud, Está muy La mala. FP. la AFP, ¿cierto? Hay hartas cosas La que cambiar. educación. La educación, ¿cierto? En Chile. Profe, otra cosa muy importante, ¿Cuál? que somos el único estúpido país que pagamos el agua. Ah, sí, porque no somos dueños del agua. Ningún otro país paga el agua. Sí, pues pagamos para que nos administren el agua. Pues. Eso es la verdad, ¿cierto? Sean aquí en Chile, con esta mente neoliberal, se ha puesto todos los recursos públicos en venta porque es una de las maneras en que trabaja, ¿cierto?, el sistema. Vamos a ver, chiquillos, miren, todas esas cosas por si acaso de política y del neoliberalismo, qué es el marxismo, qué es el capitalismo, pero como siempre analizándolo desde la perspectiva filosófica, obviamente, ¿ya? Y lo vamos a ver en la unidad 3, de vuelta de vacaciones de invierno, porque miren, primero el camino de la filosofía, como ustedes están viendo, estamos planteándonos la pregunta, ¿para qué sirve la filosofía en el siglo XXI? ¿Cachai? Y una vez que respondamos a esa pregunta, chiquillos, vamos a empezar a analizar temas del siglo XXI. El primer gran tema va a ser la bioética y la biopolítica, ¿cierto?
Y el segundo gran tema va a ser la política por sí sola. ¿Ya? Y vamos a aprender qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha, qué pasó con las votaciones del domingo, qué implica un cambio de constitución, pero siempre viendo, chiquillos, el trasfondo, porque esas cosas yo sé que la ven en historia. Nosotros tenemos que ver cómo esta percepción que nosotros hemos construido de la realidad nos puede afectar en la vida cotidiana. Ya, por ejemplo, estas mismas percepciones que nosotros tenemos de nuestros vecinos, ¿cierto? De Perú, de Bolivia, de Argentina, ¿ya? ¿Cómo afectan nuestras relaciones con ellos? Porque estamos viendo nosotros hoy en día, siglo XXI, salimos a la calle, ¿cierto? Y Chile es un país ya, o por lo menos Santiago, casi cosmopolita. Hay mucha gente de Colombia, de Perú, ¿cierto? De Venezuela, con las cuales uno tiene que compartir. Y de hecho, el nuevo chileno, chiquillo, va a ser una mezcla de aquello, sincretismo cultural, ¿cierto? Entre lo que ellos aportan, ¿cierto? Lo que ellos tomen de nosotros y lo modifiquen a su manera, ¿cierto? Los mismos hijos genéticamente van a ir juntándose parejas de distintos países chilenos con colombianos, con venezolanos y va a ir cambiando la genética. Pero nosotros tenemos, chiquillos, que siempre hacer un examen filosófico de esto, de la realidad, ¿ya? Porque no, si vamos a ir a operar con ellos, a obrar con ellos, ¿cierto? A interactuar con ellos con prejuicio, no creo que nos vaya a ir muy bien, por cierto. Si miramos al peruano como que es más pobre, al boliviano que andan comiendo palomas, ¿cierto? Que el otro no tiene mar, que se lo quitamos, ¿cierto? Va a ser difícil, chicos, construir un país y mejorar lo que ya tenemos, ¿cierto? Si todos queremos mejorar, como ustedes ya me han dicho, la salud, la educación, la AFP, ¿cierto? Pero, por ejemplo, chiquillos, esas personas que han venido de afuera son chilenos también y van a llegar a ser chilenos en algún punto. Entonces, como dice el dicho, ¿cierto? Simio no mata simio, chileno no tiene que matar a chileno, ¿por cierto? Entonces, lo primero, chiquillos, que nos invita a la filosofía, recuerden, ¿ya? Es que uno tiene que analizar los supuestos, ¿ya? Las suposiciones, de dónde uno sacó todas esas ideas, ¿cierto? De, por ejemplo, de que los peruanos comen palomas. ¿Cierto? Algunos me están diciendo, profe, yo vi un video, ¿cierto? Es cierto, yo vi un video y yo vi un video, por ejemplo, también de unos chilenos que andaban robando en España, ¿cierto? Y yo por eso no tengo que decir que todos los chilenos son ladrones, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo primero, chiquillos, acuérdense que nos invita la filosofía, ¿ya? ¿Cierto? De eso, de uno anda, él dice, tenemos que hacer guerra con Argentina para recuperar la Patagonia, ¿cierto? Uno repite, ¿cierto? Como dicen ahí, lo que uno ha escuchado, ¿cierto? Pero estas cosas, por ejemplo, que nosotros estábamos viendo la semana pasada, chiquillos, no las hemos escuchado cuando nos han enseñado la guerra del Pacífico, ¿sí? El rol de los niños en la guerra. ¿Nos enseñan eso, no? No, pues, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ya ahí voy a leer esa cosa que me mandó Gaby para... Sí, ¿ves? Exacto. ¿Ya? Tiene que ver, por ejemplo, estaba mirando la respuesta de una compañera que me envió, y sí, pues tienen que ver algunas imágenes que nosotros hemos construido, chiquillos, de los vecinos, y de la realidad, muchas de ellas están basadas en, en falacias, en cosas que uno escuchó por ahí. Por ejemplo, chiquillos, acuérdense que estábamos debatiendo la semana pasada si estos niños que están aquí, en las imágenes, son héroes o villanos, ¿cierto? Y de eso se trataba la tarea. Yo les dije que esta clase íbamos a hablar de la tarea, ¿ya? Me voy a pasar un poquito nomás, 5 minutitos de la clase. De esos 5 minutos que comencé hablando que activar la cámara y nadie la activó. Muchas gracias, son muy educados, ¿cierto? Sus mamás deben estar pero orgullosos de ustedes, ¿ya? Ya, pero yo lo entiendo porque son adolescentes. Espero que para la otra clase de aquí a fin de año me queden la cámara para conocer. Gracias, Giorgio. Ya, entonces, chiquillos, veíamos, por ejemplo, en la tarea que yo les dejé, ¿ya? Que el sentido de la filosofía es este, ¿ya? Que en nuestra sociedad, dice, es común juzgarlo todo en función de su utilidad, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la filosofía? ¿Es un saber útil o inútil? Y esto nosotros ya lo hemos visto del año pasado, que es un saber útil, ¿cierto? Dice aquí, mire, la pregunta acerca de la utilidad de la filosofía ha estado a lo largo de toda la historia. Aristóteles considera la filosofía como la única ciencia porque busca el saber por sí mismo
sin ninguna otra finalidad. Vale decir, chiquillos, que por ejemplo, cuando nosotros nos metemos a estudiar, por ejemplo, varios de mis alumnos cuando los entrevisto, les pregunto qué quieren estudiar y me dicen que quieren estudiar medicina, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿y por qué usted quiere estudiar medicina? Y ahí uno podría decir, no, porque me gusta la medicina, ¿cierto? Los doctores ganan harta plata, voy a poder aumentar mi nivel socioeconómico, ¿cierto? Voy a poder salir de aquí de Puente, tener una casa en otra comuna más bacana, una casa grande, con auto, todo lo que no tengo ahora lo voy a tener. Entonces ahí uno está estudiando medicina con un fin, ¿cierto? Con un fin que es escalar. En cambio, Aristóteles le está diciendo a usted que estudiar filosofía, chiquillos, la finalidad no es que yo cuando estudie filosofía voy a aumentar en un escalón, ¿cierto? Social, o bien que me voy a hacer más millonario, no. Voy a saber, porque en la vida yo creo que hay que saber nomás, pues chiquillos, es bueno estar en la ignorancia. Por ejemplo, los que les gusta la mecánica automotriz, ¿cierto? ¿Quieren saber cómo funciona un motor? Pues sí o no, que fome que se le echa a perder el auto y no saber cómo arreglarlo. Entonces, a diferencia de que el auto lo vamos a arreglar para poder ocuparlo y andar, la filosofía uno va a decir, bueno, ¿y para qué uno aprende filosofía? Para saber nomás, pues porque hay que saber, pues si somos humanos y los humanos queremos saber, hay que saber porque el saber te lleva a vivir de una manera diferente. Y ese vivir de una manera diferente, por ejemplo, te puede ayudar a ti a que logres tu sueño de estudiar medicina. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando la filosofía nos enseña a chiquillos que en la vida hay que esforzarse, estudiar, investigar, ¿cierto? Eso después uno lo agarra, lo aplica a la biología y se esfuerza, estudia, investiga, se hace preguntas y te volví un estudiante de biología excelente. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo, chiquillos, en estos textos, ya, y que vamos a, acuérdense que este es el texto de mayo, ya, que es cortito, ¿cierto? Dura hasta ahí nomás, y ya la otra semana vamos a hablar, es que nosotros, como dice aquí, chiquillos, tenemos que ver este nexo a partir de la tarea que están haciendo, de que la verdad y la historia, chiquillos, están muy íntimamente ligadas, ¿ya? Y que nosotros, por ejemplo, tenemos verdades históricas, ¿ya? Y que en algún momento esas verdades históricas, chiquillos, van cambiando, ¿ya? En alguna época quizás se miró con astucia, que, oye, mira qué inteligente, qué cosa, que se le ocurrió meter niños disfrazados de adultos a la guerra, bueno, y ganamos, sí, hoy quizás le dieran hasta un premio, chiquillo, al general que se le ocurrió meter niños a la guerra, ¿cierto? Y hoy en día, cuando hemos cambiado el enfoque histórico, nos dice, no, oye, pero ¿cómo un niño de 10 años va a una guerra? ¿Se imaginan un niño de 10 años en la guerra hoy en día aquí? No, pues cierto, es como descabellado, pero en la época, chiquillos, como les digo, ¿ya? Claro, uno dice, sería bien estúpido un niño en la guerra con 10 años, ¿cierto? Pero en la época, como les digo, era pero lo máximo, ¿ya? Entonces, nosotros, chiquillos, tenemos que usar, como dice aquí la filosofía, en el siglo XXI, para diagnosticar los problemas que tiene el siglo XXI. Porque si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, oiga, según su percepción, en las clases online de este año, ¿han estado buenas o malas? Y uno dice, no, han estado buenas en general, no hay ningún problema. ¿Cómo no hay ningún problema si estamos online haciendo clases? Hay algunos que en estos momentos me están escuchando entrecortados, hay otros que no se pudieron conectar a la clase, hay colegios chiquillos que tuvieron que cerrar. ¿Cómo no va a haber ningún problema con las clases online? Entonces, cuando yo, chiquillos, no problematizo la realidad, ¿cierto? Y la veo que está todo bien y está todo normal, estoy como con los ojos cerrados, ¿ya? Porque estoy aceptando las cosas como son y las cosas como son, chiquillos, no están bien, ¿ya? Por algo la historia va cambiando, día a día, evolucionando, moviéndose por distintos caminos y justamente, chiquillos, si nosotros queremos ocupar la filosofía hoy día en el siglo XXI, una de las principales cosas que tenemos que hacer, chiquillos, es problematizar la realidad, ya esta es la que estamos viviendo, y para problematizar la realidad, chiquillos, necesitamos una sola cosa que es fundamental, y que por eso yo estoy haciendo todas estas clases relacionadas con banderitas, con la guerra del Pacífico, es que, chiquillos, tenemos que nosotros tener algún conocimiento de lo que se llama la historicidad, ¿ya? Que significa, chiquillos, tener conciencia del desarrollo de la historia,
de que la historia, chiquillos, tiene un proceso que va cambiando, que son luchas de clases, ¿cierto? De unos que dominan, de otros que se revolucionan, de unos que quieren dominar, de que aplican la guerra como mecanismo de control, ¿cierto? Cuando uno entiende, chiquillos, todo ese desarrollo, cuando uno entiende la historicidad de la siguiente manera, uno dice, todo lo que pasa mal en Chile, hoy en día, la salud, la AFP y la educación, no aparecieron de un día para otro levantando la piedra. Esta culpa la vienen trayendo desde atrás, ¿cierto? Desde que en Chile Estados Unidos hizo una intervención, ¿cierto? Con un golpe de Estado y nos metió el capitalismo, ¿cierto? A la fuerza. Desde ahí que Chile viene mal, tío, y hay que analizar todo ese periodo histórico porque toda la gente que ha venido desde ahí para adelante lo ha hecho mal. Independiente de la bandera que tenga, de izquierda, de derecha, de centro, se ha hecho mal. Entonces uno, tío, si quiere diagnosticar los problemas de ahora, necesariamente tiene que tener conocimientos de la historia, porque esos conocimientos históricos, chiquillos, fíjense que influyen no solo en cuánto sé yo de los países, sino, por ejemplo, en los prejuicios que yo tengo con respecto a mis futuros compatriotas en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos caen mal los colombianos, ¿cierto? Porque son a veces muy atrevidos, ¿cierto? Cuando nos caen mal los venezolanos, ¿cierto? Porque quieren venir a darnos lecciones de política, ¿cierto? Y los miramos mal, ¿cierto? ¿Por qué los estamos mirando mal, tío? Porque hay ahí un vacío histórico, porque no sabemos bien, ¿cierto?, cómo ha sido realmente la historia, ¿ya? Y para eso, entonces, que nosotros tenemos que investigar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en la semana que viene cuando veamos, ¿cierto?, estas diapositivas que nos tocan a Henry Bergson, ¿cierto?, y al Antonio Gramsci junto con la Marta Nussbaum, que ya la leímos el año pasado a fin de año, o no, o creo que la vamos a leer, no, la vamos a leer este año a fin de año, en cuarto mes, ¿ya? Cuando nos hablan, chiquillos, que nosotros, ¿qué tenemos que hacer para filosofar ahora en el siglo XXI? Y justamente ellos nos van a hablar, como ustedes pueden ver en los títulos, fíjense que Antonio Gramsci nos dice, filosofamos porque somos parte de la historia. Y es así, chiquillos, pues miren, si nosotros, la concepción que tenemos del peruano, del boliviano, de que el peruano come paloma, es una concepción que heredamos de chistes que hacían los adultos en los años 90. ¿Ya? Y nosotros pensamos que los peruanos comen palomas, ¿cierto? Que son más chicos, que Bolivia son súper pobres, ¿cierto? Que son puros indígenas, ¿ya? Como si ser indígena fuera malo también, ¿ya? Entonces, por eso, chiquillos, estamos tomando un poquito de conciencia de la historia, porque todos los ámbitos, chiquillos, de la filosofía en general están insertos en un contexto histórico. La misma medicina, chiquillos, está inserta en un contexto histórico cuando hasta antes de 1800, ¿cierto? Los doctores eran vistos como dioses, ¿cierto? Y no le creyeron al doctor Semmelweis cuando él les dijo que existían los gérmenes y que los doctores mataban a las personas porque les contagiaban los gérmenes donde no se lavaban las manos, ¿cierto? Y le dijeron al doctor Semmelweis, tú estás loco, ¿cómo eso, los gérmenes, que iban a existir cosas tan pequeñas? Loco, murió lunático insertado, ¿cierto?, en un manicomio. Y tenía razón. Pero ¿por qué no tuvo razón en su época? Porque en su época había otro enfoque, el cual decía, ¿cierto?, que no se podían equivocar los doctores porque al ser conocedores de la biología, tenían perfecto conocimiento de qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. ¿Ya? Por eso, Profe, chiquillos, además de eso, de lo que decía usted, de sí, los doctores, antiguamente se tomaban en cuenta que mientras más mancha o más, mientras más sangre o más manchada estuviera el traje, significaba que era mejor doctor y que atendió a más personas. Entonces eso era la poca higiene, por eso, más que nada. Exacto, ven, chiquillos, entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? Ya en estos 2 minutos para cerrar, hicimos un ejercicio, chiquillos, para medir, ¿cierto? Nos sirvió para medir la importancia del conocimiento histórico, de cómo el conocer o desconocer banderas puede ser tan simple, o eso mismo de, por ejemplo, el desconocer, chiquillos, todo. Nos lleva a pensar cuando dijimos África, imaginamos que eran negros, ¿cierto? Y tendemos, chiquillos, a pensar que África es un continente negro. Pero África no es un continente negro. El norte de África, chiquillos, está habitada por árabes. Y el sur está habitada por gente de color negra. ¿Ya? Entonces, son cosas, chiquillos, los desconocimientos históricos sobre todo, ¿ya? Son cosas que afectan
no solo por ejemplo, al tener un conocimiento de, como se dice, de cultura popular, por ejemplo, de ir y participar en un concurso, como el pasapalabra, y oye, ¿quién se sabe más países? No, se trata, chiquillos, de que cuando uno investiga y conoce los países y la historia y el desarrollo y cómo todo, chiquillos, se va metiendo en diferentes contextos de la historia y vaya entendiendo y vaya diciendo, por eso estos compadres hicieron eso en esa época, mira la cuestión que pensaban, cacha el enfoque que tenían, tú ahí tomáis conciencia y decís, quizás por eso nosotros tenemos estos enfoques, ¿cierto? Hoy en día y pensamos de esta manera, o sea, a lo mejor, cabrón, estamos pensando de una manera que en el futuro nuestros hijos o nuestros nietos se van a reír de nosotros, ¿cierto? Van a decir, oye, ustedes en el año 2020 estaban con una pandemia de coronavirus. ¿Qué onda? Ustedes nos van a decir, y estuvieron encerrados 2 años, 3 años. ¿Qué onda? ¿Están locos ustedes? Y no hicieron nada, le hicieron caso a sus jóvenes, qué sé yo. ¿Ya? Ya, muchachos, vamos a dejar ahora sí, ¿cierto? El asunto de la tarea, vamos a partir con ella la semana que viene. Acuérdense que es importante tener conciencia histórica. Aquí hay una hazaña que se está analizando, chiquillos, sobre los niños de la guerra, ¿ya? Y yo le estoy preguntando una cosa súper simple aquí, ¿cierto? ¿Ya? Aquí le estoy diciendo en qué se basa la gente, cuáles son los supuestos, por qué pensaban que los niños de la guerra son héroes, por ejemplo, y usted tiene que leerlo y va a decir, profe, mira, aquí dice, ellos creen que el ser niño, ¿cierto?, es valiente por esto y estos motivos, y lo explican. ¿En qué se basan los investigadores? Ellos dicen aquí, ¿ya? Y en la segunda tarea, chiquillos, aquí sale una noticia que aparece en un diario de la época, ¿ya? Aquí, mire, la puse, 30 de enero de 1882, ¿ya? Y explican más o menos en qué consistía, ¿cierto? O cómo llegaron los chilenos hasta Lima, ¿ya? Dice que llegaron, miren, con un ejército organizado, que los uniformes, dice, de tela inglesa, ¿cierto? Llegaron con espadas inglesas sobre el hombro, ¿cierto? Entonces ahí está hablando que los ingleses ahí ayudaban a los chilenos a conquistar la cuestión, y al final yo les comentaba a ustedes, tíos, que, dígame. Por ejemplo, la tarea no me llegó a Classroom, no me llegó. De veras, ya. Voy a enviar ahora. Ya, chiquillos. Eso es el cierre. Esperen un poquito. El cierre de la clase, mire, para los que tienen el Classroom y todo, está listo. Ya, nos vemos la semana que viene. Voy a hablar de la tarea al principio de la clase. Ya, y voy a dejar hasta ese día para que lo envíen. Ya, hasta el día viernes que viene. ¿Ya? Porque esa es la tarea, chiquillos, una de las tareas de este mes, son esas 2 preguntas. ¿Ya? Hasta el viernes que viene, anoten ahí. ¿Ya? La pueden hacer al tiro si quieren, hay algunos que ya la hicieron y la mandan. ¿Ya? El resto, por ejemplo, que no estén en el Classroom, se me quedan aquí un rato y yo voy a tirar los links de los Classroom ahora, ¿cierto? Porque tengo la invitación de todos los demás, mándenme al tiro un mensaje privado con su correo, yo lo agrego. Eso, chiquillos, que estén muy bien y nos vemos la otra semana. Chao, profe. 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 Chao, nos vemos. Chao, profe. Adiós, adiós.